Mientras la familia Andreu se ocupaba de protegernos a nosotros, mi madre se quedó en Vallovar con mi abuela y una tía de mi familia paterna. Llevó allá a mi hermano pequeño Carlos y vivían allá sin hacer gran cosa, pero ayudando en lo que pudieran. Mi madre hacía algo cuando recogían fruta, tejía cosas para la ropa de la familia y ayudaba algo en la limpieza. Aparte, reunía a todos los chiquillos del barrio y con mi hermano y mis primitos se los llevaba de paseo a las afueras del pueblo, los sentaba en un lugar agradable y les enseñaba canciones y les contaba cuentos. Acabó por cortarles el pelo a las niñas y curarles pequeñas raspones y heridas que se hacían los niños al jugar. Los regresaba a la casa y todos los vecinos y mamás la empezaron a querer mucho. Fue una maestra un poco mayor al pueblo, se conoció con mi madre y se hicieron amigas. Mi madre, uno de los días que fue a visitarla, se llevó a mi hermano Carlos. Él no quiso subir a la vivienda y mientras mi madre iba con la maestra, él se quedó en el zaguán de la casa donde había una puerta de madera que daba a la calle. Un grupo de niños bastante revoltosos jugaban con las varillas metálicas de un paraguas viejo a tirarlas como si fueran flechas desde un árbol, desde un arco. Empezaron a tirarlas contra las puertas de madera de esa casa donde estaba mi hermano y una de las varillas se le clavó en un ojo. Se puso a llorar y todos a gritar y bajó mi madre muy alarmada, que lo recogió y se lo llevó a casa. El ojo le sangraba y la familia acordó que se fuera mi madre con él a Zaragoza para que lo viera un oculista. Así lo hizo, lo curaron, le dijeron lo que tenía que hacer para que se le cicatrizara la herida, pero se quedó tuerto. A raíz de eso, mi madre, que tenía ya correspondencia regular con mi padre, no le quiso decir nada de lo que había ocurrido para no preocuparlo. Pero a ella le empezó a salir un bultito en un seno. Se lo enseñó a un médico que era pariente del tío Ernesto por otro ramo de la familia. Le dijo que parecía no tener importancia, pero que había que vigilarlo. Ella, como no le dolía, no hizo mucho caso y se regresó a Vallovar. Así fue pasando un tiempo
Yo me enfermé del estómago preparando los exámenes que hice y adelgacé 6 kilos. Pasé el examen bien y saqué un puesto que iba a durarme toda la vida si me quedaba en España. ¿Un puesto en dónde? ¿Un puesto en dónde? En el Ministerio de Agricultura, en el Servicio Nacional del Trigo, donde quiera que iba. Entonces me mandaron a Zaragoza con la tía Belina para que me llevara al médico pariente del tío Ernesto. Este me puso una dieta, era vegetariano, me puso una dieta bastante estricta, con mucha fruta, y decidieron que me fuera con mi madre a Vallovar, donde había mucha fruta, y que ellas me mandarían el sueldo de mi trabajo. ¿Seguías en Zaragoza? ¿Estabas en Zaragoza? Me fui a Zaragoza con la tía Belina, pero estábamos en Guadalajara. Yo estaba con mis primas. Entonces me fui con mi madre a Vallovar. Me recetó el médico reposo absoluto. Mi madre me recibió y con toda la familia muy cariñosos. Me arreglaron una camita al lado del balcón del dormitorio de mi madre y empecé con mi tratamiento. ¿Y luego? Después de no me acuerdo cuántas semanas, se me calmaron los vómitos. Ya no vomitaba. Regresé a Zaragoza para que me viera el médico en el tiempo que él me dijo. Y mi tía Belina dijo: dile a tu médico que te autorice a comer carne o no te puedes reponer nunca. Pues sí, algo de razón tenía. Yo le hice caso y él me autorizó a que comiera unas chuletitas de cordero un día a la semana. Coño, algo es algo. Regresé a Vallovar con mi madre, que me empezó a dar carne un día, y cuando vio que no lo vomitaba, empezó a darme carne todos los días. Y me aumentó algo de la dieta, pues sí, como huevos y alguna cosa más. Poco a poco me fui engordando y reponiéndome bien. Lo que me preocupó es enterarme de que el bultito que tenía mi madre en el seno todavía continuaba ahí. Y lo comenté con la familia y también me ayudaron a convencer a mi madre que fuera al médico. Yo regresé a Guadalajara con mis primas y a mi trabajo. Mi madre, eso sí, lo comentó con mi padre. Menos mal. Mi padre se asustó mucho, dijo que iba a empezar a mandarnos dinero y que había pedido al gobierno de España que nos permitieran salir del país para reunirnos con él en México. El doctor que vio a mi madre le mandó a hacer unos análisis y descubrieron que era un tumorcito canceroso que había que operar. Mi tío Ernesto y él lo internaron
en el lugar donde el médico hacía operaciones y veía pacientes, que creo que no cobraban nada, y entonces le hizo una operación tremenda. Le cortó toda la carne desde el hombro hasta la cintura, incluido el seno enfermo. Mi madre era una mujer valiente. Cuando salió de la operación, pidió que le dieran de comer, diciendo que de la operación habría salido bien, pero que la estaban matando de hambre. Bueno, era grasa. Sí, sí. Entonces, valiente y morruda. Sí. Entonces, mis tíos, Andreu, se la llevaron con ellos a Egea para que convaleciera. La empezaron a alimentar muy bien y a curarle la herida. Yo, que me había asustado mucho, me quedé más tranquila. Y estuvimos esperando a ver lo que pasaba. Empecé a ir al gobierno civil de Guadalajara para que me dijeran si me habían dado el permiso de salida del país, que lo habían solicitado mi padre. Iba un día a la semana, en la mañana, pero tardaron un año en dárnoslo. Mi madre, entre tanto, se fue componiendo bastante. Y mis primas, Andreu, decidieron que viniera a vivir con nosotras, con mi hermana y yo, y con mi hermano Carlos, a Guadalajara. Nos pareció bien a todos y nos buscaron un lugar donde vivir. Había una calle cercana a la de ellos donde vivía una viuda con 3 hijos mayorcitos ya. Nos alquiló 2 habitaciones que servían para dormitorio, un extremo en una de ellas donde puso una mesa con sillas para comer y con derecho a cocina y a un retrete con lavabo. Mi madre vino con el equipaje que quería que nos lleváramos a México, que era un baúl y 3 maletas, y allí pudimos acomodarlas también en esa casa. Mi prima Blanca le buscó un trabajito modesto a mi hermana en sus oficinas del Ministerio de Agricultura. Se las dieron y empezó a ganar un salario modesto, pero bueno. Claro, todo ayudaba, ¿no? Entonces empezamos a vivir con lo que ganaba mi hermana, mi sueldo, que me habían aumentado, y lo que mandaba mi padre. ¿Y el tío Luis qué hacía mientras? Mi hermano había cumplido ya la edad para hacer el servicio militar. A la mili. Y empezó a vivir en un cuartel. Ya. Él no podría venir a México hasta que no cumpliera el servicio y se quedaría en España todavía. Empezamos a vivir haciendo pocas cosas de particular, pero estábamos bien con la familia y con nuestro trabajo. ¿Y ya les dieron el permiso? Bueno, mi primo Luis en Guadalajara era un personaje ya muy apreciado y era buen jefe de su
trabajo y trataba muy bien a todos. ¿Esto qué más? Pues ya, cuando les dieron el permiso y cuando se fueron. Por fin me dieron el permiso de salida, volví muy contenta a la casa y mi madre desplegó una actividad impresionante. Escribió a unos astilleros del norte preguntando qué barco nos podía llevar a México y cuánto costaba. Le dijeron que no había relaciones entre los dos países y que teníamos que ir a México por Estados Unidos. Entonces compró 4 pasajes para mi hermana, para mí, mi hermano Carlos y para ella. Tuvimos que ir a Madrid, a la embajada de Estados Unidos para que nos dieran un visado de entrada allí. Y regresamos a Guadalajara. Mi madre preparó el equipaje y habló con sus hermanas. Le habían preguntado que dónde queríamos embarcar, si en Madrid, en el norte o en el sur, y ella se acordó de las hermanas que vivían en Sevilla y dijo que en el sur. Habló con ellas, que le dijeron que nos esperaban muy cariñosas, y mi madre nos despedimos de toda la familia de Guadalajara, donde estaba muy cariñoso nuestro primo Luis Andreu también, y llegamos a Madrid a tomar el tren que nos llevaría a Sevilla. Mi madre arregló todo para que montaran el equipaje y fuéramos en un lugar del tren a Sevilla. No sé qué tiempo duró el viaje, pero llegamos allá y en la dirección que le habían dado sus hermanas, mi madre tomó un taxi y nos llevaron allá. ¿Y esas hermanas eran? La tía Carmen y la tía Amalia, que vivía con ella. Y el tío Manolo, el marido de la tía Carmen. Nos recibieron en la casa tan bonita que había construido el tío Manolo, muy cariñosos todos, con los 3 primos adolescentes y el pequeño. ¿Qué eran? Manolo, Ramón, Carmen y Emilio. Y Emilio. Acá sí, acá ya me he aprendido el árbol. Pues sí, luego nacería Carmela, la hija, pero ya cuando nosotros estábamos en México. Bueno. Entonces nos alojaron en su casa, teníamos que estar 8 días arreglando no sé qué papeles de la documentación para poder embarcarnos. Y nos dieron muy bien de comer y dijeron a los muchachos, a los primos, que nos llevaran a pasear por la ciudad y nos enseñaran cosas bonitas. Nos enseñaron la Torre del Oro, la Giralda, ¿cuál era? La Torre del Oro, la Giralda. Bueno, los pasearon, vaya. Otras calles y una donde había un puente con barandillas desde el que se veía el río, el río Guadalquivir, y tenía amarrado a un lado un barco. Órale.
Y el primo Manolo nos lo enseñó y nos dijo, en ese barco tenéis que embarcar para ir a México. A mí me pareció un poco pequeño y viejo, pero no dije nada. Pues como que no te quedaba de otra. Por fin llegó el momento de embarcar. Nos fuimos. Nos fuimos al barco y en la puerta nos recibió el capitán, que tenía unos 50 y tantos años, y dos oficiales más jóvenes y el radiotelegrafista. ¿Era un barco de carga? Era un barco con muy poco pasaje y lo demás era de carga. Íbamos a ir hasta Gibraltar, donde cargarían las bodegas de corcho para llevar a América. Eso era muy bueno, madre, así no naufragarían, ya. Todos llenos de corcho. y de ahí saldríamos al océano. ¿Y a la Yaya cómo le fue el viaje? A verás, cuando ya estábamos a punto de entrar en el barco, llegaron mis dos tías, Carmen y Amalia, con una bandeja de pasteles para darnos el último adiós. Nos abrazamos y nos besamos y se fueron contentas y nosotros también nos quedamos contentos. El capitán nos presentó a dos pasajeros que iban a hacer el viaje con nosotros. Un español viejo que había vivido muchos años en México, en la sierra, y se había unido a 3 o 4 mujeres y les llevaba unas mantillas que fabricaban en España imitando a las de Blonda. Eran blancas, muy vistosas, pero sin gran valor. Pero eran bonitas, le dijeron que nos gustaban mucho y se quedó muy contento el señor. ¿Y qué le llevaba? ¿Una a cada mujer? Una a cada mujer, sí. Hombre, qué bien, qué repartido el hombre. Sí. Y luego el otro era un señor más joven, pero raro. Se pintaba los ojos con un lapicero azul. Bueno, dijo que era un empresario que iba a contratar artistas para poner una obra de teatro. Muy bien. El caso fue que antes de llegar a Gibraltar le dio un ataque al señor mayor, lo tuvieron que internar en un hospital y ya no hizo el viaje. Y el otro, no sé dónde comió ni dónde se metía, porque ya no lo volvimos a ver en todo el viaje. ¿El del ojo azul? El del ojo azul. ¿Quién sabe dónde se metería o qué? Entonces, el capitán nos llevó a nosotras a un comedor pequeño que había sobre cubierta, donde íbamos a hacer nuestras comidas con él y los oficiales. Cenamos, nos comimos los pasteles. ¿Y no les invitaron a la tripulación? No, la tripulación estaban debajo de la cubierta. ¿O el capitán? Trabajando. El capitán y los oficiales sí. Cenamos con ellos y comieron pasteles. Entonces nos fuimos a dormir. El camarote era grande, tenía 3 literas, una más grande para mi madre y mi hermano, Carlitos. ¿Qué Carlitos tenía? Tenía 10 años. Y otras 2 más pequeñas, una para mi hermana y otra para mí. Había un lavabo debajo de una ventana donde salía el agua caliente y fría. Anda. Y jabón y toallas.
Coño, pues sí, era de lujo, el paquebote ese. Pues, para los pocos pasajeros que había, pues lo arreglaba. El retrete, y no sé si había ducha, estaba fuera, en el pasillo, cerca del camarote. Nos acostamos. ¿Todo eso es el primer día? No, Sí, ya habían llegado a Gibraltar. No, el primer día. ¿Antes de llegar a Gibraltar? Sí, antes de llegar. De cruzar, digo. Sí. Entonces, el capitán le dijo a mi madre, si trae algún dinero, compre lo que le guste, porque el dinero de España en el extranjero no tiene ningún valor. Mi madre, cuando paró el barco en Gibraltar, salió, le enseñaron una tienda y compró 2 pares de aretes, de pendientes, de filigrana de plata cubiertos de oro y 2 frascos de perfume. Nos los regaló a mi hermana y a mí. Era el primer regalo que teníamos después de empezar la guerra. Lo guardamos muy contentas, después de besarla, en una de las maletas para usarlos en México. Al día siguiente empezó a navegar el barco, pero las aguas estaban bastante movidas. Mi hermana empezó a vomitar. Con el movimiento se mareaba. Y a nosotros se nos revolvió algo el estómago. Entonces llegó un camarero que dijo que se llamaba también como era gallego y se llamaba igual que Francisco Franco, pero a él no le gustaba y quería que lo llamaran Santiago. Ah, bueno. Era simpático y hablaba bastante. Nos dijo que nos iba a atender mientras duraba el viaje. Y nos trajo una bandeja con salchichón rebanado y la otra llena de aceitunas. Eran 2 cosas que habíamos dejado de comer durante la guerra, sí, y que eran apetitosas, y nos dijo que con eso se nos iba a calmar el estómago. ¿Con los saladitos? Sí. Entonces le hicimos caso, pero mi hermana no quiso comer nada porque le daba asco. Salió el barco al Atlántico, pasando por Gibraltar, que nos comentaron en el barco que en Gibraltar gobernaban todavía los ingleses, y mi hermana seguía mareada y vomitando. El mar ya estaba tranquilo. ¿Y a la yaya no le afectó? No. Mira. Mi madre estaba muy animada y con buen apetito. Perfecto. Comía bien. ¿Y cuánto duró esa travesía? 40 días. Hola. Sí. El barco iba despacio. Sí, claro. Parecía un burro cansino. Pero el mar estaba muy tranquilo y veíamos peces que iban por debajo del agua y se asomaban, y estábamos en cubierta a ratos o haciéndole compañía a mi hermana. A los 9 días, que seguía mal, llegó el capitán, porque no había médico en el barco. Llegó el capitán y le dijo que tenía que subir a cubierta, moverse y empezar a comer. Y comer todo lo que pudiera. Le hicimos caso, ayudamos a mi hermana a subir a cubierta y a sentarse en una silla extensible de lona. Le empezó a dar el aire, le
lo dio mi madre de comer, lo que trajo el camarero. Salchichón y aceitún. Y mi hermana, a los 3 o 4 días, empezó ya a sentirse mejor, a comer y a moverse. Pues sí. Y inició una especie de romance con el radiotelegrafista del barco. Ah, muy bien. Para curarse de las... Coqueteando. De las vomitaderas. Sí. Entonces, a mí no me parecía bien lo que hacían, porque a veces se iban debajo de una de las lanchas que habían cubiertas por si naufragaba el barco. Como en las películas, pero se no, metían debajo de la lona de las barcas de salvamento. Y allí estaban conversando o quién sabe qué, pero a mí no me gustaba eso. Pero mi madre decía que era muy joven y que hacía alguna tontería y no había que hacerle mucho caso. Pues yo creo que tenía razón. Y ella estaba muy contenta pensando que se iba a reunir con mi padre. Era muy sabia la yaya. Sí. Como todas las grasas. Pues sí. Fuerte, sabia y tira para adelante. Ajá. Así pasaron los 40 días del viaje y llegamos a la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Atracó el barco en el puerto y nos dijo el capitán que no podíamos desembarcar porque la documentación nuestra, en vez de mandarla a Filadelfia, la habían mandado a Nueva York. Coño. Mi padre había contratado una agencia que nos iba a llevar en el viaje hasta México. Entonces mandaron a un señor de la agencia que nos iba a llevar en un taxi hasta Nueva York a buscar nuestros documentos y que nos tenían que hacer una fotografía. Nos fuimos con él, nos metió el taxi por unas calles donde había rascacielos y unas tiendas muy elegantes y nos dejó en unas oficinas donde nos entregaron la documentación y nos hicieron unas fotografías. Un fotógrafo italiano muy parlanchín que nos hizo unas fotografías horribles, llenas de manchas, pero que dijo que esas servían. Y bueno, regresamos a Filadelfia. Bueno. Al día siguiente, este mismo señor nos llevó a una estación de autobuses que nos iban a llevar hasta la frontera con México. Me dieron a mí un papel donde habían escrito en cada autobús que teníamos que dejar y tomar para seguir el viaje. Estaba todo en inglés. Y no entendían ni papa. Y nosotras no sabíamos ni papa de inglés. Pero lo hicieron. Nos montamos en un autobús que empezó a caminar. Eran autobuses bonitos y nuevos, pero lo único que les faltaba aire acondicionado. Y baño. Y hacía mucho calor. Y baño también les faltaba. Sí, y hacía mucho calor. Paraban en restaurantes a las horas de las comidas, pero había que dormir en ellos. Y entonces nos daban unas almohadas grandes y esponjosas para apoyar las espaldas y la cabeza. Ah, ¿dormían en el autobús? Dormíamos en el autobús. Estuvimos viajando 4 días con sus noches y pasamos por unas ciudades que ya no me acuerdo cómo se llamaban, Dallas, Tulsa, San Antonio,
San Luis, hasta llegar a Texas y bueno. Entonces paramos por unos restaurantes a comer que daban unas comidas horribles, unas salchichas gordas feas con dos salsas, una roja y otra amarilla, que luego nos enteramos que eran salsa capsu y salsa de mostaza. No nos gustaba ninguna de las cosas. Claro, después de las comiditas familiares. Sí. En el barco se notaba todavía ¿cómo se llamaba lo que habían puesto en la guerra? ¿El racionamiento? El racionamiento que habían puesto en la guerra, y daban bastante mal de comer. Daban muchas lentejas y cosas secas. ¿Lentejas llenas de bichos? No, aquellas no estaban tan llenas de bichos, pero eran lentejas duras, pellejudas, y llenas y poca carne, o seca, y en fin. Entonces yo estaba un poco resentida del estómago, y mi hermana empezó a marearse otra vez. ¿En el camión? Y a vomitar, sí, en el autobús. Coño. Y mi hermano Carlos, con el calor, empezó a llorar. Pobre Yaya, qué horror. Todos nos aguantábamos lo más posible para no asustar a mi madre. Y la pobre sacaba de no sé dónde mucho ánimo y nos cuidaba. Cuando bajamos de los autobuses, ¿Qué hacía? Se aprendió que había unas tiendas cerca donde vendían fruta, y compró unas bolsas de fruta que nos daba. Y a mí me empezó a dar una lata que con frutas variadas de pedacitos, con agua azucarada, y era lo que mejor me caía. En almíbar. Y eso empecé a comer. Por lo demás, ni comía ni dormía. Entonces llegamos al término del viaje. Antes de llegar, subió un joven bien vestido que dijo ser abogado, y al oírnos hablar, que si le permitíamos conversar con ellos, si le permitíamos conversar con nosotros, porque estaba aprendiendo el español y quería practicarlo. Le dijimos que sí, y él, cuando vio a mi hermana vomitando en una de las paradas del autobús, bajó a una farmacia y le compró unas pastillas para controlar el mareo, y se las regaló. Le agradecimos y le pedimos que en la próxima parada nos pidiera una comida de lo que nos gustaba. Algo más que salchicha. Porque lo que nos enseñaban en un programa todo en inglés, no sabíamos lo que era. Nos pidió algo de carne asada con ensalada y comimos bastante bien. Pero él se tuvo que bajar enseguida y ya nos quedamos solos. Al garete otra vez. ¿Y así llegaron a dónde? ¿A Tampico? No, llegamos a Laredo, Texas, a Texas, Laredo. Allí bajaron el equipaje, pero faltaba una maleta, y dijeron que venía en otro de los autobuses que llegaban más tarde. Mi madre nos dejó en una sala grande de la aduana, que estaba rodeada de sillones. Yo estaba agotada, sin haber dormido ni comido, y mi hermana dijo que se le había pasado el mareo al bajar del autobús. Me dijo que ella cuidaría de mi hermano Carlos y que yo durmiera si podía. Mi madre dijo
que había pedido permiso para salir al puente internacional que había, a ver si veía a mi padre. Ah, él los iba a topar en la frontera. Sí, que nos esperáramos allí sin movernos, que ella volvería en cuanto pudiera. Se fue y nos quedamos allí. Mi madre al rato volvió muy contenta porque se había encontrado con mi padre. Nos dijo que no lo había más fuerte habla. Nos dijo que no la había reconocido de lo delgada y desmejorada que estaba. Pero ella lo llamó, se reconocieron y se abrazaron y se besaron mucho. 11 años después. 11 años después. Mi hermano Carlos había cumplido en el barco 11 años. Mi madre le dijo al cocinero del barco que nos hiciera un pastel, que ella se lo iba a pagar aparte. Y lo comimos con el capitán y los oficiales para celebrarle el cumpleaños. Entonces, mi madre nos llevó con mi padre, pidió permiso, nos llevaron con mi padre y lo vimos en el puente internacional que nos estaba esperando. Allí lo abrazamos y él también y lo besamos. Estaba bastante bien él, de salud, se veía tostado por el sol y bien de carnes. Y si acaso un poco más calvo, pero bien. Y se fijó enseguida de la mancha blanca, de la manchita blanca que tenía mi hermano en el ojo y de lo delgada que estaba yo. Nos dijo que tenía un amigo médico refugiado español muy bueno. Habla más alto. Que tenía un amigo médico refugiado español a donde íbamos a ir a vivir y que él nos vería y nos curaría todo lo posible a todos. Entonces nos dieron permiso, después de ver en el equipaje lo que traíamos en el baúl, se lo querían quedar porque eran cosas, telas finas bordadas que todavía conservaba mi madre de su ajuar de bodas, y estuvimos discutiendo un rato hasta que nos enfadamos mi madre y yo, y ellos se convencieron de que no íbamos a hacer contrabando ni a vender nada en Estados Unidos y nos lo dejaron pasar. Mi padre lo recogió junto con las 2 maletas que habían llegado, nos llevó a un hotel de Nuevo Laredo y allí pudimos bañarnos, cambiarnos de ropa y tomó 2 habitaciones para dormir. Cenamos en el hotel, comida que nos pidió muy sabrosa, de pollo asado, ensalada de tomate, lechugas y de todo. Nos avisó de que había que limpiar muy bien las verduras porque tenían parásitos, y eso ya nos iría diciendo lo que teníamos que hacer en México. Pues no sé qué te parece, pero ya llevamos más de media hora. Caray. ¿Te parece que lo dejemos aquí y ya luego contemos otro poquito más? Ok. Bueno. Ok, porque parece que está largo. Bueno, pero la historia en realidad no está tan larga para tantos años y tantas aventuras. Sí. Bueno, ¿Está interesante? Para mí sí, yo creo que para los demás también. Espero que les guste. Pues besos familia y buenas tardes. Muchos besos y continuaremos. Hasta pronto.